Bueno, buenos días. Acá vengo a exponer y a realizar el video de mi tema para las exposiciones de la materia de bases de datos espaciales. El tema que me tocó es Clustering on Índices. Entonces, pues vamos a ver qué es eso y cómo se aplican a base de datos espaciales. Primero, que vendríamos a definir qué son los índices, ¿no? Y pues los índices es una manera como de que tiene eh, el servidor y la base de datos espacial en este caso para acceder a los datos de una manera más fácil porque bueno no los tiene los índices como tal no los tiene organizados. Los índices lo que hace es agregar como una etiqueta a los datos para saber dónde se encuentran, más no los tiene simplemente ordenados, no interviene en la organización, simplemente les agrega una etiqueta para que se puedan buscar más rápido. Entonces, primero vamos a entrar tipos de índices. Ay, qué ver. Tipos de índices. Primero los no cluster o los no agrupados, que son los que les comentaba antes. O sea, no ordenan datos en el disco duro, solo crean la etiqueta o la referencia de las que les hablaba. Acceso rápido para valores específicos, valores índices por tabla y pues son ideales para consultas, como les dije, específicas, encontrar un usuario por su nombre completo. Entonces ahí, al poner el nombre de usuario por nombre completo, en este caso vamos a poner de ejemplo al Paulo César Coronado Sánchez. Entonces si vamos a buscar ese nombre en específico, es mejor utilizar, si vamos a hacer consultas de ese caso, es mejor utilizar índices no agrupados. Y en el caso de que vamos a hacer énfasis hoy, que es el clúster, que es el que este sí interviene en el orden de cómo se organizan los datos en el servidor o más que todo en el disco. Entonces, las características son que pues ordena, agrupa, como su nombre en inglés lo indica cluster, agrupa los datos en el índice. Acceso más rápido para los rangos de valores, ya que como los organiza por un orden específico, entonces sí es bastante eh, mejor para buscar digamos, en rangos amplios de valores. En este caso, bueno, en este sí lo comenté, varios índices por tabla, entonces si se pueden crear varios índices, digamos, por atributo, ¿sí me voy a entender? Entonces por un atributo se pueden agregar un índice para cada atributo y de ese tipo de formas. En cambio, el clúster solo se puede hacer eh, por uno por tabla, que sé que como que no lo va a ordenar completamente la tabla, pero solo se puede hacer uno. Ideal para buscar, consultar por rangos. El ejemplo que puse, encontrar usuarios entre 20 y 30 años. Entonces vamos acá. Bueno, acá en esta imagen se ve como eh, se ve cómo se almacenan los datos, en este caso espaciales, en el disco. Si ven, digamos acá, creo que estos son, por decirlo así, una especie de departamento. Entonces vemos que, digamos, este departamento acá se agrega en este plato y en este sector del disco. Si vemos se agregan en el mismo plato, pero se agrega en otro sector. Y digamos que así con otros, o sea, no están juntos. ¿Sí ven? Y lo que hace el clúster, en este caso en datos espaciales, es que los que están cerca se almacenan en un espacio. Y digamos estos que no estarían cerca como tal, sino este grupo, digamos, de 5 que están acá, se agregarían, digamos, en este espacio, pero si ven, están contiguos a estos, entonces se agregarían también de forma, de forma cercana y también se guardarían en el mismo espacio los que estén de forma más cercana ahí en este caso. Ahora vamos con el cluster en el índice Earth-Tree o índice de
del árbol. Bueno, en este caso tenemos el índice R3, que básicamente se puede decir que es una estructura más o menos jerárquica en la que los datos, especialmente los datos especiales, ¿no? Porque está diseñado más que todo para estos, eh, permite como indexar, o sea, etiquetar, referenciar y buscar objetos geométricos, puntos, líneas y polígonos, como lo mencioné anteriormente, de forma jerárquica, como que en función o en sí, en función de la ubicación en el espacio en el que se encuentra. Puede ser bidimensional o también tridimensional. Digamos que esta estructura o este índice está diseñado pues para facilitar la búsqueda de los datos espaciales y, y digamos que lo que se encarga es, es básicamente de guardar, pues como ya lo había mencionado, guardar los registros físicamente cercanos en el disco, como lo pueden ver acá. ¿Sí? Entonces digamos que esta sería su estructura simbólicamente. Y digamos que como lo dije de forma jerárquica, también significa que los que están arriba son los polígonos, después las líneas y puntos. Y estos van así, como superpuestos, pero y en pro de su cercanía en el espacio, también los deja alojados en el disco duro de forma cercana. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo es. Bueno, este índice es cómo se aplican los clústeres en la forma que tienen los clústeres de agruparse espacialmente, pero digamos que, como lo vamos a ver ahorita, en la implementación no se tiene que implementar directamente, sino que ya lo hace directamente o indirectamente, sino que no se tiene que especificar. Entonces en la implementación primero se tiene que seleccionar, tenemos que seleccionar la tabla a la cual vamos a aplicar el, el agrupamiento, el clúster. En este caso vamos a seleccionar la census block. ¿Listo? Después se va a seleccionar el índice espacial. El índice espacial es el que ya vimos anteriormente, ¿no? Que pues bueno, se crea un índice, como lo has mencionado, es una etiqueta. Entonces acá se selecciona el nombre del índice, acá, create index, nombre del índice. Esto, para recordar, solo es un nombre, no tiene nada en específico. ¿Sí? Entonces acá solo se pone el nombre del índice y ya. Se le dicen dónde se le va a aplicar. Este sí se necesita que sea el nombre de la tabla verdadera. Y acá usando GIS, que significa que va a utilizar el atributo geométrico. Y acá se le pone entre paréntesis el nombre del atributo, geom, que es el que se utiliza normalmente. Y ahora para ejecutar el comando cluster, como acá lo vemos en el comentario, se usa el clúster en el bloque basado en su índice espacial, en el cual se creó anteriormente, y el comando es muy simple, es cluster, nombre de la tabla y usando el nombre que se le haya dado anteriormente. Entonces en este caso es cluster, nombre de la tabla New York City Census Blocks, usando y se pone el nombre del índice que se colocó anteriormente, del índice espacial, que en este caso es el de New York City Census Block-IDX. Y esa sería la manera de aplicar el índice. Hay que decir que normalmente puede que no se noten cambios en la velocidad, puesto que digamos que la información espacial puede que ya haya estado como tal ordenada, pero sí es muy necesario, digamos, hacerlo. Igualmente nos puede ahorrar algún tiempo más que todo la máquina, para si es muy grande como tal la base de datos, entonces sí sería necesario aplicar esto. Ok, entonces acá vamos a ver. Por último, vamos a ver el disco versus memoria SS. Como sabemos, el disco duro o el disco magnético, que es un disco en movimiento, básicamente
y el disco SSD que ya tiene sus partes completamente inmóviles. Lo que se mantiene sí con la implementación de esta nueva tecnología es necesario el clúster, ¿no? Y lo que nos hace referencia en la página de PostGIS es que sí es necesaria, sí sigue es necesario porque igualmente en la memoria caché que tiene el disco ese, el disco sólido en este caso, también al aplicar el clúster en la memoria caché y en la memoria RAM también los va a agrupar de manera cercana físicamente. Entonces, siempre, no importa cuál sea la tecnología que se esté utilizando en, en la máquina, ya sea disco magnético o duro, o bien sea el sólido o el SSD, es necesario aplicar el clúster. Y pues esto ya sería todo. Muchas gracias.